acá y los que están online también. Estamos en la posición 38 y estábamos viendo uno de esos momentos en que el pueblo de Israel pues empieza a protestar, pero la protesta llegó a un límite que el propio Moisés dijo, oye, si esta gente, ya a esta gente lo que le falta para apedrearme es nada. O sea, hay veces que la gente se subleva contra el liderazgo que, que uno dice, bueno, ya lo que te falta a esta persona es lincharme. Ya, o sea, ya hizo todo, que llegó al tope, ¿ven? Llegó al límite. Así que Moisés estaba en esta situación, el pueblo también. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué Dios hizo el milagro del agua y no los eliminó? ¿Ves? ¿Qué más hay que aguantarle a esta gente? Pero en la vida real tenemos que aprender y tenemos que entender, mejor dicho, que el propósito principal de Dios no es eliminar al hombre, porque si no lo hubiera hecho desde hace rato. El propósito principal de Dios es educar al hombre. Por eso nosotros tenemos que tener también esa misma perspectiva de tratar de educar a los demás, de tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para educar. Y eso no quiere decir que Dios no sentencia. Porque hay alguna gente, hay una doctrina por ahí que dice que Dios es amor y como Dios es amor no hay infierno. No, no es eso. Sino que Dios, para llevar a alguien al infierno, lo primero que tenemos que entender es que ya esa persona está en el infierno antes de llegar al infierno. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo fuera de la gloria de Dios, ¿en qué está? En el infierno. Lo que pasa es que estamos como en un lobby. No hemos llegado todavía a la parte de adentro del edificio. Estamos en el lobby del infierno. Ahora, entonces Dios no tiene que sentenciar a nadie porque ya el hombre está sentenciado por sí mismo. Quien se separó de Dios fue Adán y Eva. No, Dios no los separó a ellos. Ellos se separaron, se escondieron. ¿Ven? Ellos hicieron todo. Y eso es lo que es el pecado. Ahora, Dios va a enmarcar al hombre en un proceso que pudiéramos decir un proceso de tolerancia, pero con un objetivo, que es educarle, salvarle, educarle. ¿Entienden ahí? Y que el hombre aprenda en esa condición, no el hombre a manera general, sino el hombre a manera individual, la importancia que tiene de aprovechar lo que Dios está enseñando y aprender de eso que Dios nos está enseñando. ¿Están ahí conmigo? Así que, ¿por qué Dios no sentencia al pueblo? Muy sencillo. Él tiene ese propósito, educar a la nación. Sin embargo, después, en algún momento, va a sentenciarlo y no van a entrar a la tierra prometida. Esa generación no va a entrar. Solamente 3 personas entraron. De los demás, no entraron. Ahí está la sentencia. Pero una sentencia no eterna, sino una sentencia física, temporal acá. Ahora, esa sentencia que es física y temporal acá, llegó como consecuencia de que no aprendieron. ¿Van ahí conmigo? Entonces, uno de los textos que tenemos para la semana es el Salmo 25. Y vamos a estar viendo específicamente el versículo 22 del Salmo 25. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Repetimos, redime, oh Dios, a Israel de qué? De todas sus angustias. En primer lugar, hay ahí varias palabritas interesantes. Pero en primer lugar, la palabra redime acá es la palabra de redimir al primogénito. O sea, para Dios, Israel es primogénito. Muchos cristianos no entienden eso. Muchos cristianos pretenden que cuando Israel se convierta como nación a Dios, ellos tienen que ser como nosotros los cristianos. Eso piensan muchos cristianos. Sin entender que el propio Jesús dijo, todo lo que te digan ellos para hacer, hazlo.
No haga conforme dicen y no hacen, pero lo que dicen, algo. ¿Por qué? Porque son primogénitos para Dios. O sea, la iglesia, nosotros pensamos que la iglesia se fundó después de Israel y ahora todo el mundo tiene que ser insertado en la iglesia, empezando por Israel, sin entender que no es así. Dios tiene un pueblo que se llama Israel y hay personas que aunque han nacido en Israel, no son partes de la promesa de Dios, que es la iglesia. ¿Copian ahí? Nosotros cuando venimos a Dios, ¿venimos a dónde? A esa promesa. Por eso es que está la parábola del buen olivo, donde Israel es de Israel no. Todas esas personas que han nacido dentro de Israel, pero no bajo la promesa, sino que han estado duros, soberbios y soquetes, pues entonces son cortados. Y todo el que ha creído de los gentiles es injertado. ¿Qué cosa es ese olivo principal? La promesa, la iglesia, el corazón, Israel. El Israel de Dios, como le dice Pablo. ¿Están ahí? Así que no es Israel quien es insertado en la iglesia, sino que Israel es la iglesia, el verdadero Israel es la iglesia, y en esa iglesia del verdadero Israel es donde se insertan todo el que viene de afuera y es donde es desgajado todo el que nació adentro. Por ejemplo, ahora una iglesia, un gentil tiene una iglesia y es pastor de esa iglesia y tiene sus hijos dentro de esa iglesia. La pregunta es, ¿y esos hijos son cristianos? ¿Son de la iglesia? No. Nacieron en la iglesia, se portan bien, hacen todo lo que hacen los cristianos, pero no son de la iglesia. Ellos necesitan permanecer ahí. ¿Cómo permanecen ahí? Ellos no necesitan ser insertados. Ellos necesitan permanecer. ¿Cómo permanecen? A través del nuevo nacimiento y a través de todas esas cosas. Como todo el mundo. Si no, ¿qué pasa? Son desgajados. Dios los desgaja, Dios los saca. ¿Entienden ahí? Lo mismo sucede con Israel como nación. Pero para Dios son primogénitos. Y como son primogénitos, Dios los redime. Dios no redime a quien no es primogénito. Porque la palabra redimir es para el primogénito. ¿Entienden ustedes? Ustedes buscan la primera vez que apareció esa palabra. Tiene que ver con eso. Inclusive en la ley, por allá en el libro de Éxodo, va a hablar de el redimir. Y va a hablar de los animales que hay que redimir y del primogénito de la familia que hay que redimir. ¿Por qué? Porque Dios quería que tuvieran claro lo que era el concepto redimir. ¿Por qué? Porque Él va a mirar a su pueblo como los que van a ser redimidos. ¿Van copiando conmigo ahí? Ahora dice, redime, oh Dios, a Israel. ¿De qué? De todas sus angustias. La pregunta sería, ¿y cómo es que este pueblo que es Israel, es el pueblo de Dios? No estoy hablando de la nación de Netanyahu, estoy hablando de la promesa que viene desde Jacob, desde Abraham. Porque recuerda que Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Isaac fue el de la promesa. Después Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Porque hay algunos que dicen, sí, pero Ismael nació de otra. Ok, bórrame ese escalón. Nos quedamos con Jacob, con Isaac. Isaac tuvo dos hijos que nacieron de la misma y de la misma. Vienen por la promesa, aparentemente, pero sin embargo, de los dos, la promesa cae sobre quién? Sobre Jacob, al final de la jornada. Entonces, ¿quién era el de la promesa? Jacob. ¿Qué pasó con Esaú, que nació ahí? Esaú vendió la primogenitura, desechó. ¿Qué pasó con Esaú? Fue desgajado. ¿Entienden ustedes? No se quedó en la promesa, fue desgajado. ¿Qué pasó con los descendientes? Bueno, tendría que haber nacido un Mesías dentro de él. No, es que fue desgajado de la promesa. Y eso que Dios lo bendijo, estando aquí en la tierra, Dios lo bendijo, igual que bendijo a Ismael, pero no están dentro de la promesa. ¿Me copian lo que quiero decir?
Tendrían que ser injertados nuevamente. Ahora, la pregunta es, si Dios tiene un pueblo que es el primogénito y es el especial, ¿por qué ese pueblo tiene que tener angustia? ¿Por qué tenemos que tener angustia nosotros? ¿Por qué tenemos que pasar por cosas que no deseamos pasar? ¿Cuál es el punto de eso? Bueno, vamos a buscar ahí en Primera de Pedro. Vamos a ver 3 pasajes. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué cosa? Afligidos en diversas pruebas. O sea, no es una prueba que te va a afligir y ya después saliste victorioso y estás en victoria toda tu vida. No, espérate un momentito. Diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, vuestra fidelidad, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, o sea, tu fe, ¿cómo se llama? Se ilustre, se llene de como fruto alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, tenemos un motivo aquí. Tenemos una causa, una descripción también. O sea, somos probados en diversas pruebas con el objetivo de que no es ver si tú eres bueno o malo, sino que tu fe produzca, ¿qué cosa? Alabanza, gloria y honra. Produzca, brote de ti. ¿Te acuerdas cuando Jesús se paró y diciendo que el Espíritu, hablando en la fiesta de Sukkot, ¿cómo es? Los tabernáculos, que decía como un río de agua viva? Que cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos se simboliza con el agua aquella que caía en el cántaro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ese concepto que está dando Pedro nos va a anunciar y nos va a explicar causas, razones. No es que Dios permite que se nos pruebe para ver si de verdad tú eres bueno, porque Dios sabe lo que tú eres. Y Dios sabe lo que tú haces. Él no tiene que, por eso dice que Él no tiene que probar a nadie. Pero tú eres el que necesita, primero, conocerte a ti mismo y segundo, producir el fruto. Entonces, tú tienes una mata de mango y la mata puede ser muy grande. Pero ¿qué necesita hacer esa mata para que realmente sea una mata de mango? Dan mango. Recuerdo, yo siempre me acuerdo del mango aquel que probé en Cuba. Yo nunca lo había probado, eso fue en el campo. Algunos de ustedes que están más cerca de esas tierras, a lo mejor lo conocen. El jobo. ¿Han oído hablar del mango jobo? Sabe horrible. No es mango. Se dice jobo. No es mango. Parece mango. Cuando tú lo pruebes es hiel. Inclusive huele que parece más mango que los mangos. Tú lo hueles y dices, wow, se te hace la boca agua. Porque huele mejor que cualquier otro mango. Y la mata es de mango. O sea, sus flores, sus hojas, todo. Pero cuando tú lo pruebas, es un desastre. No se puede tener en la boca. Vaya, una cosa súper amarga. Entonces, ¿qué es lo que hace una mata? Que sea una mata de mango. ¿Qué hace una mata? Que sea una mata de fruto. Que tenga fruto. Si no tiene fruto, no es de fruto. Así de sencillo. Jesús dijo, la mata es más fruto, la mata que da más fruto, no sirve. La mata que da buen fruto, esa es la que sirve. Tenemos que dar buen fruto. Dios se propone que demos el fruto. ¿Copiaron ahí?
Vamos a ver otro texto. En Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué cosa? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación que pasa produce paciencia. Y la paciencia, vamos a regresar porque hay una coma ahí, y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza produce el no avergonzarse. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tribulación y todo eso? Un fruto. Vamos a ver también en Santiago capítulo 1, a partir del verso 2. Santiago capítulo 1, a partir del verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, suma alegría. Siéntete, ríete. A ver, ríete. Una sonrisa. Ríete, gózate. Cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, espérate. Pero ¿cómo va a ser eso? Si estás en prueba, ¿cómo te va a alegrar si estás en prueba? ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. O sea, lo que te va a alegrar no es la prueba, porque seríamos estúpidos. Si tú te alegras de una cosa mala que te está pasando, de esa cosa en sí, tú no te puedes alegrar. ¿Tú te alegras de qué cosa? Del resultado que va a traer eso. La mujer cuando va a parir no se alegra de los dolores que tiene. ¿De qué se alegra? Del fruto que va a tener, del hijo que va a tener, pero no de los dolores. ¿Tú te alegras qué cosa? ¿Tú estás contenta? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te espera, porque tú estás mirando lo que viene. Entonces tú estás esperando eso. Si no, no hubiera personas en este mundo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. O sea, ¿por qué hay diversas pruebas? Porque se necesita que la paciencia sea ¿qué cosa? Completa. O sea, tú tienes paciencia para esto, tú tienes paciencia para aquello, pero tú no tienes paciencia para esto otro y para esto otro y para esto otro. Entonces tú necesitas tener paciencia para todo. ¿Por qué? Porque la paciencia es fruto. ¿Cómo se arregla eso? Con diversas pruebas. O sea, hay pruebas, por ejemplo, tú le dices al Señor, ay Señor, dame paciencia. Eso te viene una prueba por arriba. Tenemos este tipo de cristianismo hoy, gnóstico, vamos a hablarlo así ya con nombre y apellido, ese cristianismo gnóstico, donde pensamos que Dios nos toca con una varita de mágica y cambiamos. Como te encuentras estos personajes por internet. No, porque Dios tuvo una experiencia con Dios y ya yo cambié. No, mi hermano, usted no ha cambiado porque esa actitud ya me indica que tú no cambiaste. Porque lo primero que tú dejarías de ser es arrogante. Entonces tú no has cambiado. ¿Por qué? Porque cuando usted le pide a Dios paciencia, cuando usted le pide a Dios un cambio, cuando usted le pide a Dios una mejoría de sí mismo, lo que te viene para arriba es prueba. Porque esa prueba es la que va a producir eso que tú quieres. ¿Entienden hasta ahí? En la porción vemos al pueblo de Israel que va a meter esa caminata por el desierto de 40 años. El objetivo de Dios, ¿qué cosa es? Producir en ellos. Hay personas en los que se produjo y otras personas en los que no se produjo. E inclusive algunos de los que no producieron
tuvieron hijos que fueron los que entraron después allá. O sea, que la producción de lo que ellos estaban necesitando no vino en ellos, vino en sus hijos. Porque nuestros hijos van a aprender de la prueba de nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Constantemente usted ve a los cristianos diciendo o decimos que no somos perfectos. Nadie es perfecto. Bueno, cada vez que tú estás diciendo eso, estás diciendo, pronto me vendrá una prueba. Porque si el objetivo de Dios es que tú seas perfecto y tú mismo estás reconociendo que no somos perfectos, pues entonces tú sabes que te va a venir prueba. Aun cuando haya una persona que se crea perfecto, también le va a venir una prueba porque ya está mal también. Porque en este mundo estamos para aprender y ser probados y que nuestra paciencia, nuestro fruto se complete. Hay quien necesita una prueba para ser completada. Hay quien necesita 20, hay quien necesita 100.000, hay quien necesita una prueba diaria, hay quien necesita una prueba a minuto, a cada minuto. Y hay quien necesita una prueba, una sola que dure 20 años. Todos somos diferentes. Pero al final de la jornada, todos necesitamos diversas pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para entender eso. Porque hay quien no entiende eso. Sobre todo a la hora cero. Porque Israel, ahora nosotros nos sentamos a criticar a Israel. Ayer estábamos conversando eso en el show, en la mesa. Tú te sientas a criticar a Israel. Oye, pero este pueblo que oyó que esto, ¿sí? Ahora tú te imaginas ese pueblo caminando en el desierto con los niños llorando, poniéndose. Primer punto. Segundo punto, tú te encuentras ese pueblo caminando, que es cerca de 1.000.000 o más de 1.000.000 de personas caminando por ese lugar y miran para adelante y no ven nada que se parezca a agua por el camino. Ponte los más espirituales, digan, en algún momento aparecerá agua. ¿Sí? ¿Cómo tú metes 1.000.000 de gente en un laguito, en un oasis de eso en el desierto, a tomar agua? ¿Cómo tú dices quién toma primero y quién toma después? ¿Quién va adelante? ¿Quién es plan Java? ¿Quién va adelante en la cola y quién va atrás al final en la joda? ¿Cómo tú organizas? O sea, aún tú dices, bueno, va a haber agua. Y cuando aparezcan, aquí se va a formar lo que se va a formar. Entonces llega un momento que todo eso nubla la mente. Y se quieren comer a Moisés entonces. ¿Por qué? Porque precisamente la prueba va a venir en ese momento y muchos falta sabiduría. Al propio Moisés le faltó sabiduría en su prueba. Entonces, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque si es Dios quien redime a Israel de su angustia, entonces es Dios quien va a solucionar eso. Vamos a ver ahora cómo, pero Dios va a solucionar eso. El punto está en que si es con una varita mágica como creen la gente, que Dios me toca, estoy en medio de la prueba, Dios me tocó y ya yo cambié y hice todo diferente. ¿Eh? O si Dios me educa en medio de la prueba, en una interacción conmigo constante ahí, hasta que logro aprender de la prueba. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Porque lo primero que la gente piensa, ¿qué cosa es? Ese es el pensamiento gnóstico. Este mundo no sirve, pues la única forma de solucionar en medio de una prueba es que Dios te toque como una varita mágica. Porque este mundo no sirve. Ni tú sirves, nada sirve. Porque el que lo creó es el diablo. Ya los gnósticos están más por ahí, ¿verdad? Como tú decir que el diablo creó las cosas. Entonces, si este mundo no sirve, tú necesitas un toque mágico de Dios. Que te haga qué cosa? Resolver la situación. Porque la gente piensa que resolviendo la situación, aprendiste y ya tienes paciencia. ¿Entiendes? No es así. De hecho, hay madres que paren y después rechazan a sus hijos.
Eso pasa. ¿Por qué? Porque cuando pariste al hijo, aunque tu esperanza era esa, ahora tú tienes que ponerle corazón a eso. Y después van a haber muchas batallas con los hijos en las diferentes facetas de vida de los hijos. Vienen muchas batallas. Y en esas batallas, en las diferentes facetas de tu vida, pues son diversas pruebas en las que la madre o el padre tiene que mantenerse en su posición de padre y de madre. Y aprender a vivir eso, que no se aprende en ninguna universidad, se aprende ¿dónde? En el momento en que pasan las cosas. ¿Están ahí? Dice, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. Enseguida todo el mundo piensa, ¿ves? Lo que hay que creer que Dios te lo da y Dios te lo da. No, 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 no. Pida con fidelidad, ¿viste? Pida con fidelidad. O sea, con certeza de lo que estás pidiendo y con convicción. O sea, muérete por eso. Dedica tu vida a eso que estás pidiendo. O a ese que le estás pidiendo. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, todo el mundo piensa que dudar ahí es dudar de que yo creo en Dios o no creo en Dios. No, no. Dudar es, seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Seguiré consagrado como me he consagrado. Seguiré actuando como voy actuando. ¿Entienden lo que es la duda ahí? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira, ¿tú quieres que Dios cambie la situación? Pues tú tienes que mantenerte en la situación. Así que lo que tú vas a aprender en la prueba es a mantenerte en una posición X. Y lo demás lo va a hacer el Señor. Ahora sí. Pero no es que tú pides a Dios y Dios lo va a hacer aun cuando tú seas un soquete. No, 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 no. Tú pides a Dios y Dios lo va a hacer si tú te mantienes en la posición que debes mantenerte. Porque el objetivo de Dios no es resolverte el problema, porque después van a venir más pruebas. El objetivo de Dios es que tú aprendas a comportarte con Él y con las situaciones. El hombre de doble ánimo es inconstante, y ahí es donde viene la conclusión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus creencias. ¿Dice ahí así? ¿Dice así? En todos sus caminos. ¿Qué cosa es? En la forma de actuar. Porque no está hablando de creencia, está hablando de fe. Fe no es creencia. Fe es posición, postura, conducta de la persona en armonía con lo que cree. Es fidelidad. ¿Entendieron entonces? Estos tres textos nos dan la visión completa de lo que es la prueba, la necesidad de las pruebas, lo que produce la prueba y por qué son importantes las pruebas. Volviendo entonces al texto donde comenzamos. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, si hay diversas pruebas que esas angustias, que te llevan a angustia, entonces podemos entender una primera cosa. Primero, toda angustia, toda prueba tiene fecha de expiración. El maligno lo primero que va a tratar es que creamos que el problema en que estamos, eso va a ser para siempre. No, eso no, ya eso es la vida. Esa es la primera cosa que nos va a querer convencer. Tenemos que entender que cualquier situación que tengamos, cualquier prueba que tengamos, tiene fecha de expiración. ¿Cuándo va a expirar? Cuando tú aprendas. Cuando se ha completado el fruto. Entonces tiene fecha de expiración. ¿Cuándo se completa el fruto? ¿Cuando tú quieras? No. Cuando tú le pases por arriba la prueba. El hecho de que tú le pases por arriba la prueba demuestra que tu fruto fue completado. Si te quitaron de la prueba, te va a venir de nuevo. Porque tú no fuiste capaz de pasarle por encima la prueba.
Recuerda cómo hace el águila. Viene un huracán, este huracán que viene por ahí, y por aquí hay muchas águilas. ¿Qué va a hacer el águila? Va contra el huracán. Entonces, este pájaro se volvió loco. El huracán viene para acá y todos los pájaros corriendo para allá. Y el águila corre para atrás, corre para donde está el huracán. Y dice, ¿cómo hacer eso si lo que hay que salir corriendo? ¿Y qué hace el águila? ¿Fajarse con el huracán? No, porque si se faja con el huracán la despluman. No puede fajarse con el huracán. ¿Qué va a hacer el águila? Cuando empieza a sentir el aire del huracán, que el aire empieza a cambiar, a través de su forma de volar, ella va a aprovechar ese mismo aire que despeluza a cualquier pájaro. Ella lo va a aprovechar para irse por encima del huracán. Se va por encima del huracán y llega al ojo del huracán. Y cuando llega al ojo del huracán, ¿qué es lo que hay en el ojo del huracán? Todos los pájaros que no pueden, y todos los animales que no le dio tiempo a salir corriendo, vuelto loco ahí, pues no pueden salir porque el ojo del huracán no te deja ir porque hay aire por todos lados. Y ahí entonces viene el águila y se da el banquetón del cielo. Todo lo que no comió en el año se lo va a comer ese día. Es como llegar al pool después de un día de la... ¿Sabes que no se puede ir a la tienda con hambre? Si no se llena el carrito, bueno, algo así. Ella llena. ¿Por qué? Porque se da banquete. Aprovechó el problema. Y con el mismo problema se fue por encima del problema. Entonces, tenemos que entender eso primero. Toda prueba y toda angustia tiene fecha de expiración. Va a terminar en algún momento. Entonces, dijimos hace un rato, cuando Dios redime, te saca del problema, no con varita mágica, sino qué cosa es, porque el objetivo no es sacarte el problema. Eso pasa cuando la gente no entiende los problemas. La gente piensa que los problemas son cosas casuales o fortuitas que te pasan. Si tú entiendes que Dios tiene control sobre todas las cosas y que aunque Él no es el que te tienta ni que te eso, las pruebas ocurren precisamente porque Él permite para que tú crezcas. Como hace un tiempo que tuve un debate en el Facebook ese con un personaje que no, todo lo que sucede malo en este mundo es del diablo. Dios no. No, Dios no lo hace, pero Dios lo permite. Porque pudiera no permitirlo. No, Dios no tiene control sobre eso. O sea, Dios no tiene control sobre el mal. Porque el mal se descontroló. La persona no conoce a Dios, él podrá decir lo que quiera, no conoce a Dios. O no lo ha entendido, o tiene que pasar la prueba que está pasando para que entienda eso. Pero es muy sencillo. Tú tienes que entender que todo eso está, y esa es la sabiduría que hablaba Santiago ahorita, todo eso está en control de Dios. Y está en control de Dios ¿para qué? Para que tú crezcas, para que tú produzcas el fruto. Entonces, si está en control de Dios para que produzca el fruto, ¿tú estás seguro? No es algo que te pasó porque te pasó. Oye, qué mala suerte yo tengo. No olvídate de eso. Eso no es mala suerte. Puede ser una frase que tengas en la boca, pero no es la realidad. La realidad es que eso es buena suerte, porque quiere decir que Dios está contigo y estás en una prueba porque tu fruto va a ser mejorado. ¿Entienden? Ahora que estén ustedes estudiando el hebreo, en el hebreo, por ejemplo, no se dice yo tengo este celular. Ni siquiera se dice yo tengo un hijo. En el hebreo se dice Yeslibar o Yesliben. Cuando tú dices eso, tú lo que estás diciendo es, hay un hijo para mí, literalmente. O sea, en la mentalidad uno utiliza esa frase para decir yo tengo un hijo. Pero literalmente no dice eso. Literalmente es hay un hijo para ti. Porque en el concepto hebreo usted no tiene nada. Porque si tú tuvieras algo, el día que te murieras te lo llevaba. Tú no tienes nada.
Todo lo que está a tu alrededor tienes que mirarlo como que te ha sido entregado, te ha sido dado. ¿Están ahí con? Entonces, puede decir, yo tengo el refrigerador, yo tengo esta mesa, yo tengo esta casa, y lo que estás queriendo, lo que dice realmente, literalmente es, hay una casa para mí, hay un refrigerador para mí, hay una mesa para mí. ¿Entendieron ahí? Sin embargo, usted no puede decir, yes litov o botov. Tú puedes decir eso. O sea, yo tengo lo bueno. Porque lo bueno no se tiene. Las cosas que son cualidades espirituales, no cosas materiales. Las cosas materiales hay una para ti. Pero las cosas espirituales no hay una para ti. Porque esas cosas ya no están fuera de ti. Por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo está allá y yo estoy acá. Yo tengo una mesa, la mesa está allá y yo estoy acá. Yo tengo un refrigerador, el refrigerador está allá y yo estoy aquí. Pero cuando yo digo, yo tengo lo bueno tiene que estar dentro de mí. Entonces yo no puedo tenerlo. Si está dentro de mí, no lo tengo. Está en mí. ¿Copiaron la cosa? Esa es la diferencia entre esos dos frases. Yes, Lee, yo tengo. Yes, Lee, yes, be, el yo, que está en mí. ¿Copiaron la cosa? Ahora, cuando tú analizas esas dos palabras, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Yes, Lee o yes, be? Yes, be. Porque yes, be es en ti. Yes, Lee es afuera. Entonces, afuera se puede perder. Afuera puede dejar de ser. Afuera puede estar, puede no estar. Pero en ti es diferente. Entonces, hay personas que tienen en sí cosas malas. Hay personas que tienen en sí cosas que ni saben. Hay personas que tienen en sí cosas buenas. Pero hay personas que necesitamos producir cosas buenas. Y ese fruto que se va a producir dentro de uno, se va a producir ¿cómo? Con la angustia. El yes Lee no se produce con la angustia. Si quieres refrigerar, cómpralo. Negocialo. Inclusive hay gente que se lo roba. Lo fue de gratis. O hay quien lo recogió en un, lo botaron afuera. Bueno, eso acá en los otros. Pero hay muchas formas de adquirir eso. Pero ¿cómo tú produces lo bueno en ti? ¿Cómo tú produces fe? ¿Cómo tú produces eso? Tiene que ser con la angustia, porque Dios quien lo produce es el que te redime. Entonces, la redención de Dios en una prueba, en la angustia, no es sacarte de la angustia, es producir lo que tú necesitas en ti como ser humano, que es lo importante. Y eso, como está en ti, el día que tú te mueres, te lo llevas. El Yes Lee no te lo puede llevar. El Yes Be sí te lo puede llevar. Porque estén dentro de ti, sí. ¿Se me entendió? ¿Qué es lo importante entonces? ¿Qué es lo que Dios? Ahora, el punto está en que nosotros nos confundimos. Primero que nos confundimos es cuando pensamos que las pruebas van a ser para siempre. No eliminamos la fecha de expiración. Segundo, cuando pensamos que las pruebas son por casualidad. Oye, son salados, oye, estoy desgraciado, oye, lo que va a venir a... ¿Ves? Tercero, cuando no entendemos que el objetivo de la prueba es nosotros mismos. Es lo que está dentro de nosotros. Producir eso. Entonces, Dios, a través de la angustia, va a desarrollar eso, va a producir eso, va a mejorar eso.
Ahora, y lo número 4 es cuando pensamos que esas cosas que están afuera son las que tienen valor. Que es lo más fácil, déjame decirte. Eso no tiene que ver ni con avaricia, ni con nada de eso. Eso tiene que ver con cosas naturales. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo el fruto de la paciencia. Yo veo el fruto de la benignidad. Eso no se ve. Eso está ahí adentro, eso va creciendo ahí. ¿Qué es lo que yo veo? El pueblo de Israel viene caminando. Dios le va a decir, ok, imagínate tú que Dios le hubiera dicho, ok, antes de salir, la primera clase que le voy a dar es todo el objetivo de pasar por el desierto va a ser tantos años y el objetivo es producir en vosotros un corazón acorde a mi corazón. ¿Cuántos tú crees que hubieran llegado al desierto? Porque eso no se entiende así. Eso se entiende cuando se está produciendo. Lo normal que va a pasar es, ellos están en el desierto, los niños están llorando, hay sed, no hay agua, hay esto y lo otro. ¿Y qué es lo que se siente? Eso es lo que se siente. ¿Qué es lo que se ve? Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que se palpa? Eso es lo que se está palpando. Así que eso es lo que va a enamorar nuestros ojos y lo que va a enamorar nuestra perspectiva. ¿Qué debemos hacer en la angustia? Entender que lo importante está en nosotros, no afuera. Porque cuando tú pierdes de vista eso, pierdes de vista tu yesbi y te concentras en el yesli, te concentras en lo que está afuera, en lo que puedes tener, pues simplemente, ¿qué pasó? Vas a seguir en la angustia. Porque Dios te va a redimir, ¿para qué? Para que tu yesli, para que tu interior, para que lo que está en ti sea mejor. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Por eso, fíjate que aparece todas, son varias, diversas pruebas, todas sus angustias. ¿Cómo te redime Dios? Interesantemente, el Salmo comienza, ¿cómo dice? Salmo de David. Y hemos dicho siempre que cada vez que usted ve Salmo de David, también es Salmo del amado. Un salmo profético a lo que Dios hace, a Mesías, a la obra redentora, a todo eso. Por eso termina este salmo así. Porque eso es lo que él viene a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas palpables y eso nos convence y nos olvidamos de las cosas internas, pues automáticamente no vamos a salir de la angustia ni la vamos a entender la angustia y es un drama. La fecha de expiración va a caducar y nosotros vamos a seguir en la angustia. Porque hay eso también, que hay pruebas que terminan, expiran y la persona sigue en la angustia. Y ya no tiene la prueba, pero sigue en la angustia. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, volvemos al principio. No es una varita mágica con la que Dios te va a tocar, porque ese no es el punto. El punto es que que se produzca en ti el fruto. Dios lo produce a través de la acción del Espíritu Santo, Dios lo produce a través de su presencia, Dios lo produce a través de lo que está pasando. Pero si lo analizamos con sabiduría, como dice Santiago, es con fidelidad, es con fe. O sea, no es que te tocaron y ya. Ni tampoco hay personas que salen de la prueba y siguen igual. Entonces se la dan de vana, porque ellos, como están pensando en el yesli, se solucionó el yesli en la prueba y ya se ven victoriosos de la prueba. Oh, ¿verdad que? Y después viene otro igual, porque el problema no es ese. El problema no es el yesli, el problema es el yesli. Entonces hay personas que la angustia termina y siguen en la angustia.
porque pensaron que la prueba o que el problema era lo que estaba afuera. Ese problema terminó y ellos pensaron que porque terminó el problema ya están en victoria. Esa mentalidad es una mentalidad carnal, es una mentalidad que no ha entendido lo que es las cosas espirituales y la importancia que tiene lo espiritual. Cuando tú entiendes lo importante que es lo espiritual, entonces te das cuenta de la angustia y tú mismo vas a desear que eso no pase hasta que tu ser interior no haya sido perfeccionado. Y al final es, ¿qué cosa? El dominio propio. Dominio propio para precisamente mantenerte en la situación. Con el deseo de que tu yesbi, de todo lo que hay adentro de ti, mejore. Amén. Bendición entonces para todos y que podamos enriquecer, ¿verdad? Nuestro yesbi.